Yo creo que una de las cosas centrales de esta charla de hoy, por el tiempo que tenemos, curiosamente vamos a hablar mucho del tiempo esta noche, vamos a tratar de ser muy directos a los objetivos que perseguimos con esta presentación y esperando que cuando ustedes puedan salir de acá, se puedan haber sentido realmente receptores de todas estas enseñanzas, experiencias. Vamos a tocar algunos casos, algunas narraciones, leyendas o algunos cuentos, que tengamos que elegir toda la aplicación posible para que podamos llevar dentro de la retención de nuestra memoria las cosas que vamos a conversar. Dicen que una vez un nieto salió a pasear con su abuelo por el bosque y en ese recorrido el nieto le preguntó a su abuelo: abuelo, ¿por qué los pájaros trinan y no cantan? Y el abuelo le dijo: hijo, lo que pasa es que los pájaros trinan y no cantan porque no se acuerdan de la letra de la canción. Muchas veces vamos a tener nosotros que experimentar sesiones, experiencias, reuniones, foros como estos, y no necesariamente tenemos que recordar todas las cosas que se dicen, pero sí aquellas que nos ayuden a construir la melodía de la letra que le pondremos a nuestras propias historias personales. ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido a mi desarrollo personal? ¿Cómo puedo lograr en esta suerte de auditoría colectiva e individual identificar qué me está faltando para ser una mejor persona? Hemos tratado de que este resumen aterrice dentro de las aplicaciones más prácticas para que podamos llevarnos luego de esta ocasión alguna de estas enseñanzas. Cuando hemos pensado en lo que es esta conferencia, tenía que ver mucho con el desarrollo personal, porque creo que todos estamos siempre preguntándonos cada día qué me falta para ser una mejor persona, qué necesito para ser más competitivo en la esfera laboral en la que me desenvuelvo, qué clase de conductas, hábitos puedo tener yo la posibilidad de adquirir para que mi entorno social sea mejor admitido, aceptado, valorado, reconocido. Son muchas de las preguntas que encierran nuestros desafíos a partir de la manera como nos interpretamos y cómo nos proyectamos dentro de estas esferas a las que pertenecemos. Hoy queremos llegar sobre eso, pero yo quiero centrarme en esta noche, por razones del tiempo, justamente solo en el tiempo, porque el tiempo es el presupuesto más indispensable y el único que se extingue y ya no regresa en la vida de cada uno de nosotros. El tiempo es aquello que nos permite tener esta longitud de vida. Parece que ayer éramos chicos, hoy ya somos personas adultas, y esta situación nos lleva a un escenario irreversible de que aun cuando quisiéramos volver hacia atrás, es imposible que esto ocurra. Por lo tanto, lo que hicimos o dejamos de hacer a lo largo de nuestra existencia es el principal balance que nosotros tendremos que encarar como seres humanos. Por un momento quiero que en sus mentes piensen en las decisiones que tomaron hoy día. ¿Cuántas decisiones tomaron hoy? ¿Cuántas decisiones dejaron de tomar el día de hoy? Y solamente dediquémonos a hacer un balance de lo que fue el día de hoy, viernes. Como parte de este balance, ahora podemos extenderlos a los demás días de esta semana. Y si seguimos mirando hacia lo que nos ha tocado vivir, nos vamos a encontrar con diversas experiencias que están precedidas de la toma de decisiones. Esas decisiones, que son tan importantes, nos lleven al balance en el que estamos en este inventario que es el tiempo. ¿Y por qué es importante el tiempo? Quiero mostrarles otra imagen que probablemente es un poco más reflexiva acerca del mismo. Lo que tenemos en esta imagen es un féretro. La mayoría de nosotros hemos tenido que recordar, al ver este símbolo o este elemento o este objeto, experiencias de dolor, partidas de amigos, jóvenes, adultos, mayores, gente que queremos o aún que quisimos y que tuvieron que irse, como nos iremos nosotros también. Así que este es el viaje, es el ticket, el boleto que tenemos todos que comprar o nos lo compran, pero igual tenemos que ser parte de ese recorrido. Entonces, si consideramos que el tiempo es un insumo fundamental en nuestra vida, yo quiero que por un momento nos demos cuenta que esto va a ocurrir. Por ejemplo, Willy, por favor, perdona la pregunta, pero el día que te mueras, ¿qué color te gustaría que sea tu féretro? Se le borró la sonrisa. No, nunca he empezado un féretro. Nunca he empezado un féretro, ¿eh? Esta es una pregunta que a mí nos la hicieron. Nos dejaron a todos fríos porque todos comenzamos a ver si los signos vitales continuaban. Pero realmente esa pregunta la tenemos que hacer siempre, porque es una cita inexorable en la vida. Es inexorable. ¿Sabe algunos en cuándo nos toca partir? ¿Cuándo es la fecha, la hora, el día? Esto nos pone más interesante a esta cita que tendremos que enfrentar.
Entonces, sigamos asociándolo al tiempo, a lo que significa. Fíjense esto, ¿ah? Hay algunos que son un poco más generosos cuando parten y tienen algunas lápidas interesantes, como por ejemplo, Luciano, aquí te espero, ¿no? O Julia Pancracia, aquí yace mi mujer, fría como siempre. O otros que fueron un poco más, a mi querida suegra, Anastasia Dolores de Canilla, de su yerno Felicio Vidal, descanso en paz, dice, no descanso en paz, descanso en paz, ante la partida de su suegra. Hugo Rafael Chávez Frías dice, aquí yace un hombre que hizo bien e hizo mal. El mal lo hizo muy bien y el bien lo hizo muy mal. Él descansa en paz y nosotros también. Otra que dice Gustavo de Mercinda, recuerdo a todos tus hijos, menos Ricardo, que no dio nada. Chicana, hay uno que no son más tacaños, ¿cierto? O por ejemplo, aquí yace Juan García, que con un fósforo un día se fue a ver si había gas y si había, ¿no? O por ejemplo, aquí descansa mi querida esposa, Señor, recíbela. Señor, recíbela con la misma alegría con la que yo te la mando. Bueno, muchas de estas lápidas tienen algunas referencias de algunos de lo que para unos es la muerte y la partida de seres queridos. Pero saliendo un poco de este marco jocoso, esto es la vida, es la que nos toca vivir, la que nos toca administrar, mientras podamos nosotros tener. Fíjense en algo, cuando yo voy al cementerio, como lo hacemos, como lo hacen ustedes, en las lápidas aparece el año en que la persona nació y el año en que murió. ¿Estamos de acuerdo? Ok, si por ejemplo esta persona nació en 1967 y murió en el año del 2015, ¿dónde está su vida expresada? En esto que estamos viendo acá, ¿ver? ¿Alguien identifica? Hay tres elementos ahí, dos cifras y una raya. ¿Dónde está la vida del ser humano? En la raya. Esa es la vida, queridos amigos, un guión. Un guión. Esa es la vida. Y la vida se expresa precisamente en este recorrido que nos permite darnos cuenta cuánto ha transcurrido el tiempo que nos queda. ¿Ok? Entonces, seguimos viendo, el tiempo nos permite proyectar alguna de las grandes tareas de la vida. ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Qué nos falta aún por realizar o ejecutar? Y este es uno de los desafíos que tenemos, especialmente en nuestros patrones culturales. Somos personas que nos encanta improvisar. Dejamos muy poco la planificación. Hay preguntas que están ausentes en nuestra vida, como por ejemplo, ¿de dónde vine? ¿Por qué estoy acá? ¿A dónde iré después que pueda? O por ejemplo, ¿qué es lo que proyectamos dentro de un pensamiento estratégico? ¿Dónde queremos estar de acá el próximo año, el año 2019? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo es ese planeamiento estratégico que nos permita saber, a partir de esta auditoría personal, qué nos falta hacer? Los seres humanos nos gusta que cada día llegue y lo enfrentemos como llega. Y eso explica por qué en nuestro país muchas cosas se han improvisado. Y seguimos dentro de esta cultura de improvisación y no de planificación. Los griegos, pues vamos a tratar de encontrar, hay algunos elementos que nos ayudan a entender mejor el tiempo. Todos tenemos un reloj, ¿no es cierto? O la mayoría podemos verlo en el celular, el tiempo que transcurre. La mayoría estamos acostumbrados a vivir más dependiendo de un reloj que va marcando las horas que van transitando. Y dejamos de lado otro elemento que es fundamental, que es la brújula. De tal manera que la brecha entre lo que haces y lo que debes de hacer forma parte precisamente de estos dos elementos. Está bien que veamos la hora, pero también tenemos que ver este símbolo que nos diga cuál es el direccionamiento de la vida en la que estamos llevando. ¿Nos sentimos productivos? ¿Estamos siendo realmente en las actividades que llevamos a cabo exactamente aquellos eventos o actividades personales que me permiten ser mucho más productivo en la vida, más eficiente, alcanzar resultados, metas? ¿Tenemos metas en nuestra vida? Por favor, pensemos un ratito, ¿cuáles son las metas prioritarias de nuestra vida? ¿Cuáles son los objetivos que queremos alcanzar? Estos son algunos de los objetivos centrales de nuestra conversación, de lo que podemos tener. Quizás los griegos nos enseñaron algo interesante respecto al tiempo. Y ellos llevaron un poco a esta reflexión, lo que era el cronos y kairos. Los cronos, que era el elemento del tiempo cronológico, el que transcurre minuto tras minuto. Y el kairos tenía que ver con el tiempo de calidad, tiempo bien vivido. Por ejemplo, el día de hoy día nos levantamos muy temprano, algunos quizá más tarde. Llevamos adelante actividades en la mañana, en el trabajo, en los estudios o donde estuvimos. Solamente tendríamos que mirar este día que ya no va a volver nunca más. Este viernes
¿qué fecha es hoy? 11 de mayo no volverá en toda la eternidad nunca más. Ese día se extingue hoy día a las 12 de la noche y se acabó la posibilidad. Si esto fuera parte, el tiempo de una cuenta de ahorros que tenemos nosotros, y no lo hubiésemos puesto en valor o rentabilizar el tiempo de hoy, ese tiempo será perdido. El tiempo es importante y ellos enseñaron mucho acerca de Kairos, que era el tiempo de calidad, el tiempo bien vivido. Para poder hacer que esto nos pueda ayudar a reflexionar, yo quisiera que por favor se encuentren ustedes cuáles son los ladrones del tiempo. Esta clase de costumbres, hábitos, no planificar, no saber priorizar, interrupciones innecesarias, no saber enfocarse, no trabajar en equipo, no saber decir que no, el celular, reuniones sociales en exceso, y etcétera, y etcétera, etcétera. Hay muchas maneras en que se nos roba el tiempo, pero a veces estos robos tienen un cómplice, y ese cómplice somos nosotros mismos, que no protegemos el tiempo bien vivido. Amigos, yo hace un tiempo atrás, tengo una experiencia un poco difícil de contar. Pasó, yo tengo un buen amigo, vinimos de Tacna acá hace un tiempo, y él me fue a visitar a la oficina y se comunicó con mi secretaria porque quería compartirme una noticia muy, muy importante para él. Y la noticia importante que luego la pude descubrir porque mi secretaria me dijo, después que yo llegué, me ha dicho que lo llame, que tiene algo importante que comentarle. Y yo dejé que este apremio de él, que era importante comunicarse conmigo, no tuviera mi priorización para poder hacerlo. Pasaron 2, 3 días, Coco Rejas, que era el amigo del que me refiero, quería saber qué pasaba y lo llamé. Su teléfono sonaba apagado. Seguí insistiendo al día siguiente hasta que llegó alguien a avisarme que en estos días que habían pasado desde que me visitó, a los 2 días que transcurrió esa visita, le dio un infarto y él murió. Lo que él quería comentarme con mucha alegría es que lo habían elegido como mayordomo para ser parte del Señor de los Milagros. Y su sueño había sido inmenso e importante para él, para formar parte de esas cuadrillas que dentro del ejercicio de su fe, él quería compartirlo. Yo no supe valorar su tiempo. Mi tiempo era más egoísta. Mi tiempo de pronto quizás relativizaba que esa persona pudiera obtener una información mía en el momento que yo lo considerara. ¿Cuántas veces hacemos que la mala administración de nuestro tiempo marchite afectos, relaciones, impida que puedan crecer y producir mejores resultados en un buen uso del tiempo? Y estos son algunos de los temas que queríamos enfocarnos. Para eso tenemos que cambiar de paradigma. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y de lo que vamos a hacer. Vamos a ir girando algunos otros conceptos que nos pueden permitir encontrar esas respuestas, ¿no? Por ejemplo, estas las que hemos venido haciendo desde el inicio. ¿En qué nivel de este momento de la evaluación que hemos hecho se encuentran mis objetivos? ¿En dónde me veo el año que viene? ¿Cómo va a ser mi vida de aquí en adelante? Quisiera que esta noche pudiéramos fijarnos algunas metas que nos debería ayudar a gobernarnos mejor como seres humanos. ¿Qué podemos lograr de esta experiencia de hoy a partir de identificar esos déficits que están comprometiendo nuestro desarrollo personal? Seamos honestos con nosotros mismos y empecemos a identificar, porque allí radica probablemente el cambio del curso de la vida que podremos tener en los próximos meses y años que se avecinan. No podremos inexorablemente llegar a un destino productivo, prometedor, exitoso, si nuestra manera de entender el tiempo es que éste puede tranquilamente ser administrado deficientemente o sin darle la importancia del efecto que producirá a lo largo de nuestra vida. Para eso necesitamos cambiar un poco este concepto entre las vidas inteligentes y las vidas tradicionales. Las vidas tradicionales, que básicamente nos permiten darnos cuenta, como lo explicó muy bien un estudioso acerca de la ley de Pareto, que decía, aprendamos, recuerdan el ejercicio que hablamos de los griegos, aprendamos a trabajar en los tiempos de manera que nos permitan producir mejores resultados. Por ejemplo, la ley de Pareto. Esta ley de Pareto nos enseña que el 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas. Es decir, como vimos en las imágenes anteriores, que con lo poco que invertimos podemos producir muchísimo más si sabemos administrar un tiempo de calidad. Pero a veces permitimos que el tiempo, que por cierto, administrado inadecuadamente, invertimos más tiempo para hacer algo con un resultado que no nos ofrece lo que estamos esperando. Entonces, yo creo que cuando estamos enfocándonos en esta clase de ecuaciones, es trabajar sobre las auditorías personales que hemos planteado al inicio de esta conversación,
¿Qué tenemos que hacer? Empecemos a sincerar este cuadro de las prioridades y las cosas que estamos desarrollando. Para eso hay que cambiar de paradigmas. Una vez había un amigo de mi padre que se llama Julio Dávila, y él tenía por costumbre visitar la casa de sus hijas. Un día una de ellas cumplía años y fue con su señora a la casa, pero en este caso la fiesta no era de sus hijas, sino de su nieta. Ya ellos eran abuelos, la nieta bastante grande y ama de casa. Él ingresa, está dentro de la casa, y mientras él hacía un recorrido casual por la casa, la ve a su nieta que estaba en la cocina preparando para la cena de ese día un rico asado. Entonces la ve que la está preparando y se acerca a la cocina y ve que el asado lo corta en los extremos. Le mete un tajo al asado, ¿no? Y le pregunta: hijita, ¿por qué cortas el asado? Ah, no sé, abuelito, vi que mi mamá también lo hacía. Obviamente en la fiesta, en la reunión estaba la hija, va y le pregunta a la hija: oye, he visto que tu hija va a meter un asado al horno y le corte los extremos. Le pregunto por qué lo hace, y me hace referencia que es porque lo he visto hacer a ti también. Entonces agarra y la hija le responde: bueno, papá, no sé qué decirte, pero yo vi que mi mamá también lo hacía. En la fiesta estaba la mamá, así que va a buscar a su señora, y le dice: oye, sácame una duda. He visto que nuestra nieta va a meter un asado al horno y le corten los extremos. Y le pregunto por qué lo hace, y me dice que lo ha visto hacer a nuestra hija. Le pregunto a nuestra hija y me dice que te lo voy a hacer a ti. Le dice: Julio, ¿cómo será de olvidadizo? ¿Te acuerdas que cuando nos casamos no nos alcanzaba la plata para comprar un horno muy grande y compramos un horno chiquito? Y para que el asado pudiera entrar teníamos que cortar los extremos para que pudiera calzar dentro del horno. Esa tradición generacional pasó de la madre a la hija y a la nieta. Hay muchas tradiciones que nosotros tenemos en la vida que se llevan a manejar nuestros estilos y formas de administrar el tiempo. Si en casa hemos tenido una manera de administrar el tiempo de manera que no ha sido muy productiva, probablemente esto se extienda a los hijos y a los nietos que vamos a ver. Entonces, sigamos en un cambio de paradigma. Esa sí es una manera muy interesante de graficarlo. Esta es la historia de una caravana que en el desierto, mientras iban caminando, esta es una historia muy interesante, porque nos puede ayudar un poco a enfocarnos en cómo podemos, en este momento, al escuchar esta narración, ver en qué tipo de hábitos o costumbres están atrapadas nuestras maneras de administrar el tiempo. Esta es una caravana de camellos con sus viajeros, o viajantes, como quieran llamarle, y que estaban desplazándose por el desierto. A lo lejos distinguen que se avecinaba una gran tormenta de arena. Entonces, obviamente lo que dicen: vamos a tratar de buscar refugio para poder instalarnos y esperar que la tormenta de arena pase. Cuando eso ocurrió, obviamente el mayordomo o el sirviente de este importante gestor, de este viajero, perdón, le dice: señor, he identificado cuando hemos puesto los camellos que solo hay 19 estacas, pero no existe una estaca para el camello número 20. Y agarra y le dice: ¿cómo que no hay ningún palo o algo para poner? No, le dijo, no hay dónde amarrarlo. Entonces agarra y le dice: lo que vas a hacer es que no te vea el camello, te vas a acercar, vas a tomar la cuerda y vas a fingir que tú lo estás amarrando en torno a una estaca imaginaria. Pero ¿cómo? Le dijo: no te preocupes, el camello te va a entender. Así que él fue, amarró los 19 camellos y terminó por amarrar el camello número 20, lo terminó atando a esta estaca, y obviamente que el camello se sintió perfectamente inmovilizado y ahí se quedó con los otros 19. Sorprendido el sirviente, pasó la tormenta de arena. Él, intrigado por si había resistido la tormenta, salió rápidamente y contó 1, 2, 3, 4, y llegó al camello 20. Ahí estaba el camello 20. Entonces agarra y le dice: sí, señor, tenía razón, ahí se quedó. Qué bueno que lo hayas comprobado. Vamos a reanudar nuestra marcha. Así que empieza a desatar todos los camellos, y desató uno por uno, y obviamente dio por sobreentendido que el camello número 20 podía arrancar y el camello 20 no se movía. Mi señor, el camello 20 no quiere salir, ahí está. Es que en su mente asume que tú lo tienes amarrado. Así que tienes que regresar y proceder a hacer la simulación del desenredo de la cuerda que lo tiene, y vas a ver cómo inmediatamente reanuda su marcha. Dicho y hecho fue: soltó el camello imaginariamente y nuevamente el camello se sumó a los otros 19 y continuó la marcha. ¿Qué aprendemos de esta clase de cambios de paradigmas? ¿Cuántos tenemos paradigmas que nos atan a tradiciones, a estos esquemas de vida que no nos permiten romper esta clase de círculos y poder diseñar nuestra vida
a partir de una visión distinta de la capacidad de reflejarnos en el espejo correcto y decir, ¿qué me falta para poder mejorar? Recuerdo cuando en una clase como profesor universitario detecté que había un alumno que siempre se plagiaba en los exámenes. Y él me decía, yo estudio, pero me pongo nervioso. Y cuando yo iba a dar mi examen, la tentación de poder apelar a poder girar, su cuello lo tenía muy ágil, por cierto, con tanta experiencia, de fijarse en lo que escribían sus compañeros para poder plagiarse, ¿no? Y conversamos, le decía, pero que tienes que asegurarte que tu estudio, disciplinado, metódico, te permita ganar confianza. Pero él me decía, es que realmente la desconfianza me lleva a pensar que este es el mejor mecanismo para aprovechar en mi viveza, mi habilidad, de copiarme al compañero, ¿no? ¿Cuántos tenemos tradiciones, estos modelos, estos patrones? Entonces, esto forma parte de esos cambios que tienen que ser como parte de estos paradigmas. Y llegamos un poco en esos cambios a algo que está ocurriendo en nuestra sociedad hoy en día, y esto sí es una de las situaciones cruciales por la que deberíamos en este minuto hacer una pausa. Antes de la Segunda Guerra Mundial, en los Estados Unidos, los escritores que se dedicaron a desarrollar literatura motivacional se enfocaron en que la importancia del ser humano era que tenía que trabajar sobre la ética del carácter, sobre el carácter del individuo. ¿Qué es el carácter del individuo? Su integridad, su honestidad, su pulcritud en su manejo, en sus relaciones con las personas, su transparencia, todo lo que constituye el carácter del ser humano. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, hubo una modificación increíble, queridos amigos. Ya los escritores no se abocaron a escribir respecto a la ética del carácter. Empezaron a comenzar a escribir acerca de la ética de la personalidad. Y la ética de la personalidad lo que perseguía era que a partir de ese momento la persona trabajara más sobre la apariencia, sobre la imagen, sobre este estuche que proyectamos a las personas, y a partir de entonces ha sobrevivido este esquema y hoy prevalece más el énfasis en la personalidad de los seres humanos más que en el carácter. De tal manera que los verbos que estamos viendo ahora se han permutado. Antes era importante ser. Hoy en nuestra sociedad el verbo más importante es tener. Esta migración entre estos dos verbos está cambiando a la sociedad a la que pertenecemos. Porque si usted no es una persona que para los códigos sociales que hoy se exigen muestra estos códigos de solvencia, de acreditación social y de todo lo que le pueda dar un estatus o un prestigio, usted no puede ingresar a esas esferas donde estos códigos determinan si usted pertenece o no pertenece a ellos. Y esto de ser era importante en el énfasis que estamos conversando. Me contaba un buen amigo una experiencia que tuvo con su hijo en Estados Unidos, y él me decía que su hijo, que lo llevó desde muy chico a este país, obviamente empezó a estudiar en Estados Unidos, y tuvo una experiencia muy triste, porque se hizo amigo de un jovencito que vivía también allá, y que con el tiempo empezaron a construir una gran amistad. Cuando ya estaban en lo que era el high school, en la secundaria, tenían que dar un examen, y este joven de origen peruano tuvo la tentación, porque no había estudiado, de plagiarse de un compañero y también sacar algunos recursos para poder copiarse en el examen. Y su amigo lo vio. Su amigo no le dijo nada y fue y le comunica al profesor: lo siento, profesor, pero mi compañero ha estado copiando gran parte del examen. El profesor se acerca, le quita el examen, constata que las respuestas obviamente provenían de un plagio y termina sancionándolo y desaprobándolo en esa materia. Cuando se encuentran ellos finalmente, el amigo, este muchacho de origen peruano, lo increpa y le hace una pregunta importantísima. Le dice: pensé que éramos amigos. Y la respuesta lo dejó más atónito. Claro que somos amigos, por eso tuve que decirle al profesor que lo que estabas haciendo va a destruirte, va a dañar tu vida y no va a permitirte progresar en ella. Lo que hice, lo hice porque soy un buen amigo, no porque soy un mal amigo. ¿Cuántos nos hemos acostumbrado en estos códigos que para tener una buena relación social a veces nos volvemos unos encubridores profesionales? Y nuestra complicidad desarrolla esta clase de encubrimientos porque no, yo no quiero pelearme con mi amiga o con mi amigo. Si la veo o lo veo haciendo algo que es inapropiado, no, es problema de él, pero yo no voy a ser la primera persona que lo diga. Es mi amiga, es mi amigo. Entonces, cuando estamos frente a esto, es claramente en cuanto a la forma como ha ido transformándose, porque hoy si usted no tiene
lo que estos códigos sociales exigen, usted no pertenece a ellos. Acá tenemos que trabajar muchísimo, porque las personas deben sentirse que son valiosas, que son únicas, que su existencia no responde a una réplica en todo el mundo. Somos seres únicos, y ahí debería descansar nuestra capacidad de sentirnos. Y yo creo que acá tenemos que trabajar mucho respecto a lo que nos toca hacer. En un diálogo de un gran anciano cherokee con su nieto, le preguntaba a su nieto respecto a cómo podía llegar a ser un buen hombre o un mal hombre. Y le dijo, lo que ocurre, le dice, es que dentro de ti viven dos lobos. Un lobo bueno y un lobo malo. El lobo bueno te dice acerca de la virtud, la honestidad, la rectitud, el don de ser buena persona. Y le explicaba que el lobo malo representaba lo opuesto. Y estos lobos siempre están en constante lucha. Y le dice, pero ¿cuál de los dos va a ganar, abuelito? Al que tú mejor alimentes. Este es un poco lo que nosotros tenemos que recordar dentro de las experiencias que nos toca en esta suerte de liderazgo y desarrollo personal. Quisiera entrar ahora a algo que puede ayudarnos mucho a comprender esto que hemos venido trabajando con el equipo también en la gestión, porque estos son uno de los aspectos que sí podría ayudarnos como herramienta para hacer estos cambios. Hoy en día no se habla mucho de la resiliencia, pero la resiliencia o ser resilientes nos permite tener la capacidad adaptativa de cambiar cuando circunstancias adversas llegan a nuestra vida. Cuando perdemos un empleo, ¿cómo reaccionamos? Cuando desaprobamos un curso en nuestros estudios, en nuestras carreras profesionales que estamos siguiendo. Cuando de pronto nos sobreviene una experiencia que nos quita las ganas de poder seguir impulsándonos y desarrollándonos. Esto es parte de lo que necesitamos encontrar las herramientas. Alguien ha dicho algo muy interesante alguna vez. Si mi única herramienta es un martillo, todos mis objetivos los veré como clavos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, después de esta experiencia, es que vamos a llegar a casa y empecemos a hacer un inventario. ¿Qué herramientas tengo en mi vida para forjarla en una vida productiva? ¿Con qué herramientas dispongo para poder encontrar que esos objetivos que hoy espero alcanzar pertenecen un poco a esta capacidad de tener los recursos que tenemos? Quisiera ir terminando esta presentación. Esta es una de mis narraciones favoritas porque tiene que ver con algo en lo que yo creo. Cuentan en cierta ocasión que había un rabino de nombre Joshua. Este rabino tuvo un sueño y en ese sueño soñó que él moría, su vida se acababa, y cuando él termina por morir, acude hasta una instancia donde le espera una suerte de jurado que le dice, bueno, Joshua, ya has muerto, ya estás acá, pero solamente te vamos a hacer 3 preguntas. La primera pregunta que te vamos a hacer, Joshua, es ¿por qué en la vida no fuiste como Albert Einstein? Y él dijo, lo siento, pero yo no tuve la inteligencia de Albert Einstein. Te vamos a hacer la segunda pregunta, Joshua, ¿por qué no fuiste en la vida como Napoleón Bonaparte? Y él dijo, lo siento, pero yo tampoco tuve los atributos de liderazgo y de buen general como era Napoleón Bonaparte. Y le hicieron la tercera pregunta y ya no supo qué responder. Joshua, ¿por qué no fuiste en la tierra en la que viviste como Joshua? Mis estimados amigos, lo peor, lo más difícil de admitir es que cuando tengamos que morir nos encontremos con la clase de persona que pudimos haber sido y no lo hayamos sido. Esa va a ser la sentencia más difícil de admitir, que hayamos desperdiciado la oportunidad de vivir una vida productiva. A partir de ahí necesitamos encontrar que esa pregunta que nos debe ayudar a reflexionar debería centrarnos en alguna de las cosas que hoy estamos enfrentando en la vida. Para eso hay una suerte de 5 desafíos que yo he querido compartirles esta noche. No va a ser difícil que podamos darnos cuenta que el día de mañana siempre tiene un alto margen de incertidumbre. Por eso, desafío número 1, hay que prepararse para lo desconocido. ¿Alguien sabe lo que va a ocurrir mañana sábado? Sospechamos que pueden pasar algunas cosas, pero nadie sabe lo que va a ocurrir mañana. Por lo tanto, es importante que esa mirada de perspectiva hacia mañana tratemos de construir algunos de esos escenarios. Segundo, crear oportunidades en medio de la adversidad, de lo incierto. Aprender a que esa resiliencia de la que hemos hablado sea el soporte para que nuestra capacidad adaptativa no pueda perder el curso de poder adecuar nuevas capacidades para enfrentar estos escenarios. Ser competitivos en la inestabilidad. Me encanta esto. Ustedes saben que los globos aerostáticos se elevan
cuando botan el lastre, ¿no es cierto?, la basura. Pero reducen su altitud cuando tienen que poner peso para que ésta pueda bajar. Si queremos volar alto, tenemos que empezar a hacer una suerte de eliminación de todos aquellos elementos que perturban nuestro desarrollo personal. Por eso es el inventario y la auditoría personal que estamos conversando. Este es un ejercicio personalísimo. Cada uno tiene que tomar una hoja y empezar a escribir cuáles son las cosas que empequeñecen mi existencia o no me hacen sentir feliz. Hoy día conversábamos con las mamás por su día en el centro de trabajo y hablábamos acerca de la felicidad. Y la felicidad precisamente es algo que sí puede ser posible cuando estamos dispuestos a construirla. Y creo que el desafío 4, transformar lo cotidiano, yo creo que este es otro de los desafíos centrales. No tengamos vidas que sean vidas que siempre estén dentro de nuestra zona de confort, vidas aburridas, vidas improductivas, vidas que no tengan el sabor, la chispa de la vida. Cada día debe ser distinto. Cada día debemos incorporar esta clase de visión innovadora. ¿Qué voy a hacer el sábado? La actitud de las personas los proyecta para convertirse en personas de éxito o personas de fracaso. La actitud de la persona puede cambiar muchas cosas a partir de la forma como pueda construir ese futuro. Y finalmente, entrenarse para los tiempos de cambio. Yo creo que debemos darnos cuenta que hoy en día necesitamos adecuarnos a esta clase de entrenamiento que nos permita, queridos amigos, estar en esta suerte de calistenia en el día a día. En el día a día. Yo creo que eso es una de las cosas que hoy día almorzábamos con mis padres, que están de visita aquí en Lima. Y mi madre hizo una pregunta, dijo: yo no estoy preparada para enterrar a uno de mis hijos. ¿Hay algún padre que no esté preparado? No. Ninguno de nosotros estamos preparados para eso. Y realmente yo le pregunté y le dije: pero si llegaras, te tocara vivir una experiencia como esta, o a mí, le digo, tenemos que entender que será una prueba dura y difícil, pero forma parte de esta clase de episodios que algunas veces en la vida se dan. Finalmente yo quería explicarles con un ejercicio eso que ustedes ven ahí. ¿Qué ven en esta imagen? Pecito chiquitito, ¿no es cierto? Estos peces tienen una particularidad, y con eso terminamos, amigos. Estos peces son los peces carpa, son los peces que se adaptan a todos los océanos del mundo, son muy chiquititos y pueden medir entre 5 y 7 centímetros. Fíjense, por favor, esto es importante. Ahora sí me gustaría que los que están durmiendo, si gustan hablo más bajito para no despertarlos, pero a ver si pueden darme su atención. A ver, antes de entrar en esto, les cuento algo. La primera vez que tuve que dar yo una exposición, esto es buenísimo. Fui invitado a dar una exposición, yo estaba muy nervioso y preocupado, así que decidí invitar a mi mejor amigo para que pudiera acompañarme a esa conferencia, esa exposición que iba a dar. Así que lo llevé, se sentó en un lugar preferente y yo empecé mi exposición. Al final, cuando terminó la exposición, ya saliendo yo muy interesado en conocer su parecer, la pregunta de rigor: ¿y qué tal lo hice? ¿Qué tal te pareció la exposición? Terry me dice: hace tiempo que no dormía tan rico. He visto que algunos se parecen a mi amigo. Ok, estos entonces son los famosos peces koi o los peces carpa. Miden entre 5 y 7 centímetros. ¿Ok? Si usted lo pone en un estanque o en una pecera, el mismo pez puede llegar a medir exactamente entre 30 y 50 centímetros. El mismo pez. Pero si usted lo pone en un lago, puede llegar a medir hasta 1 metro o 1,5 metros, el mismo pez. ¿Dónde está la filosofía y la aplicación para poder aprender esta última lección de la noche, amigos? Depende del hábitat que elegimos para poder desarrollar nuestras capacidades y potencialidades. Nosotros construimos el hábitat donde queremos realmente desarrollarnos. Si estamos felices en una pequeña pecerita, ahí nos quedaremos. Esta es la mejor clasificación de la sociedad humana que yo he encontrado. Es a partir de esa zona de confort. Si estoy feliz en la zona en la que me encuentro, ese va a ser mi tamaño. Ese va a ser mi existencia chiquitita, miniaturizada, al espacio que elegí. Si de pronto escojo un hábitat mucho más desafiante, más grande, se estiran mis músculos, se estiran mis capacidades y me convierto en un agente mucho más competitivo. Pero si realmente queremos tocar el cielo, tenemos que ir a los lagos grandes y aprender allí, que allí nos podemos desarrollar para poder llegar a ser grandes. Muchísimas gracias.